Hola damas mutantes y caballeros medievales. Hoy hablaremos sobre Level Up, una serie de Cartoon Network transmitida desde el año 2012 al 2013. La serie y su película, que sirvió como su episodio piloto, tenían una buena trama que me emocionó cuando era un niño. El sueño de casi todos que se liberara a los monstruos de tu videojuego favorito era genial, interesante y algo que en su tiempo me volaría la cabeza. Toda la serie contaba con varias referencias a los videojuegos MMORPG, se podía ver en varios capítulos en una definición corta lo que eran las hermandades, las raids y las misiones que estaban dentro de varios de estos títulos. Claramente la mayor fuente de inspiración de todo esto era World of Warcraft, juego que era muy popular y que tenía un montón de suscriptores. Incluso haciendo referencia a los memes que surgieron del juego en ese entonces, me refiero al clásico. El armamento de los personajes era parecido a algún tipo de estrategia de mercadeo que alguna compañía desarrolladora tendría un videojuego con ese estilo de armas, pero sé que la cadena de televisión lo hizo para vender juguetes de esa clase. Los personajes tenían un aspecto creíble en el que varias personas en esos tiempos estaban rompiendo el tabú de hablar sobre jugar videojuegos, sin importar la clase social que sean, ya que muchos mencionaban que jugaban alguna clase de videojuego por más absurdo que sea. También hacía referencia a algunos desarrolladores de videojuegos. Uno de los principales era el poderoso amante de las canciones de Thalía, el Hideo Kojima, que para evitar derechos de autor lo llamaron Hideo Nojima. La verdad, la serie y su película eran geniales, pero a la vez en mi punto personal lo veía como una especie de introducción de las personas que no jugaban videojuegos, a adentrarse un poco más en los diferentes títulos o a explorar los videojuegos populares de la época. Aún así, y que sea un poco triste, no todo lo que brilla es oro. Así que les daré algunos problemas los cuales ocasionaron que la serie terminara siendo mal recordada tanto por mí como por otros. Algunos personajes principalmente eran bastante mal estructurados, como, por ejemplo, el personaje del creador del videojuego en un principio parecía un buen villano a punto de relucir. Do you realize that your game is trying to destroy our world? You know, you say that like it's a bad thing. What? Look, in my world, people are forced into action and become heroes, and they are properly rewarded for their hard work. Out here, life is boring. Life is unfair, and life blows. Pero todo se terminó desechando en una sola escena en la película, de esa forma transformándolo en el clásico tipo rico con recursos que es amigo de los personajes por algún motivo. Sé que el actor de la película fue reemplazado por otro en la serie, pero no cambiaron de acercamiento con el personaje. De esta forma el creador del videojuego original en la película se haría famoso más tarde convirtiéndose en un entrevistador en un programa nocturno. Ladies and gentlemen, it's the Eric Andre Show! El siguiente personaje que tenía problemas era la chica del grupo de jugadores, aunque se la trataba como protagonista, no era sobre todo muy constante en la historia principal, dejándola casi de fondo o fuera de la trama con apariciones repentinas en la mayoría de capítulos, solo reapareciendo casi al final para darse de golpes con los enemigos. En una ocasión se le trató de dar algo de importancia haciéndola jugar al videojuego, pero se la trataba más bien como la chica que juega videojuegos para impresionar, no por gusto, pero al ver que era como hablar con un tronco sobre videojuegos, se decidió mejor solo dejarla como interés romántico de uno de los protagonistas. La serie comenzaría a fallar convirtiendo a los episodios en la fórmula común de las series infantiles, los protagonistas metiéndose en algún lío causado por ellos o por el propio juego, pero al final solucionándolo de manera rápida y tratando en lo más posible, el no desarrollar un problema más grande. Lo cual en cierto punto la llevó a ser muy olvidable, dejando alguna trama buena o conflicto entre protagonistas para pasar al episodio siguiente, de manera rápida. Lo más extraño de todo esto fue cómo Cartoon Network trató a la serie, emitiendo sus episodios de estreno en horarios bastante tardíos entre las 8 a 10 p.m. en países latinoamericanos, ya que la mayoría del público del canal claramente eran niños. Créanme cuando digo que a esa hora deberías haber terminado la tarea y estar ya en tu cama. A menos que quisieras confrontar a tu mamá, cosa que no querías, para poder estar vivo, y de esa manera contar tus historias terrachas de Call of Duty 4 a tus nietos. Todo esto hizo que la serie no llegara ni a la mitad de su segunda temporada en Latinoamérica, pero llegando a la tercera y su última temporada en Norteamérica. Lo que hizo que la serie se quedara sin un final concreto y algunos agujeros de guión, como, por ejemplo, cómo salían las criaturas del videojuego.
o si en algún momento dado estaría una amenaza más grande que el villano final del juego. Como sugerencia cabe decir que si se hubiera apuntado a un público más maduro o transmitir la serie vía online hubiera sido mejor. En varios de los intentos para darle algo más de vitalidad a los fanáticos fueron, que al final de su primera temporada, la serie dio su golpe definitivo, un videojuego anunciado en la página de Cartoon Network que al final terminó siendo un juego hack and slash con varios elementos de Diablo, humor infantil y que se debía estar online todo el tiempo ya que estaba exclusivamente en la página web. Su segundo juego sería un juego en Flash en la página oficial, no tan bueno como el primero siendo algo muy básico. De allí se tenía un juego para Android que estaba algo decente, pero como la mayoría de personas de la audiencia en ese entonces no tenían celulares costosos, por ello se quedaron sin jugarlo. Pero una de las preguntas más frecuentes que queda, es por qué no hicieron alguna asociación con alguna desarrolladora de videojuegos, especialmente Blizzard, ya que de allí sacaban la mayoría de sus referencias, y que anteriormente South Park hizo esta colaboración en uno de sus episodios. Y surgiendo de esa forma uno de los mejores episodios de la serie de Comedy Central. Pero al final, ¿qué específicamente pasó con la serie? Lo que muchos dicen es que lo que llevó al fracaso todo el proyecto, fue el propio trato del propio Cartoon Network con los horarios tardíos, lo que hizo que su audiencia lentamente disminuyera, para más tarde aparecer su videojuego que no cumplió las expectativas que la serie mostraba, y lo que produjo que los fanáticos se fueran retirando de la serie al ver el poco parecido. Todo esto llevó a que los ejecutivos de Cartoon Network, a darse cuenta, de que invertir en live action no es tan rentable como parece, de allí en más solo sacarían caricaturas por un tiempo hasta pensarlo mejor. Como última cosa cabe decir que a Level Up lo considero como uno de los puntos de partida que me hizo a mí como jugador recorrer el mundo de World of Warcraft y empezar a conocer otros MMORPG como por ejemplo Guild Wars y también Path of Exile. Así que le tengo cierto cariño a la serie. Asa. Gracias por ver el video. Cuídense.